Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. A todos, es un gusto verles nuevamente. Seas bienvenido. Nos da mucho gusto verte. Si es la primera vez que vienes, si desde tu casa eres bienvenido. Nos da gusto que nos acompañes. Si eres de los que vienen esporádicamente, también nos da gusto verte. Y si eres de los que domingo a domingo estás aquí, también nos da mucho gusto verte. Es una bendición poder estar todos juntos hoy, poder alabar a Dios juntos y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bien, esa enseñanza que voy a compartir hoy la he titulado ¿Qué pasa cuando obedezco? Vamos a hablar de la obediencia. Tal vez algunos llegamos a pensar en algún momento que nuestros esfuerzos pueden ser en vano y podemos desanimarnos de seguir obedeciendo a Dios. En otras ocasiones pueden venir pensamientos de que no has logrado nada a pesar de todos tus esfuerzos. Sientes que todo está mal, que nada está bien en tu vida, que no ha servido de nada todo lo que has hecho. ¿Sí? Y también puede haber dudas en usted de por qué tengo que obedecer lo que Dios me pide. Para eso he hecho 4 preguntas que vamos a contestarlas a través de la enseñanza. La primera es: ¿por qué es necesaria nuestra obediencia? La segunda es necesaria nuestra obediencia para ser salvo? La tercera: si ya soy salvo, ¿me es necesario obedecer? Y la cuarta: ¿es la obediencia un don de Dios? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar juntos nuevamente en esta mañana, Dios. Gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre, porque de veras que cuánto nos gozamos en tu presencia, Señor. Cuánto nuestra alma necesita de tu Santo Espíritu, Señor. Y en este día, Señor, yo quiero rogarte mucho por este mensaje, por esta palabra, Señor. Padre, que tú la bendigas, que tú la respaldes, que tú me uses, Señor. Padre, que abras el entendimiento de cada uno de lo que hoy has traído, que me ayudes a exponerla con denuedo, con claridad, Señor. Padre, porque es necesario, Dios, que cada uno de nosotros entienda perfectamente lo que es la obediencia y para qué nos sirve, para qué nos ayuda también, Señor. Padre, no podemos ser cristianos y tener dudas o inquietudes acerca de por qué tenemos que obedecer o conformarnos, Señor, a este siglo, Padre. Ayúdanos, por favor, oh Dios, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, quisiera que me acompañaras a Juan 14:21. Dice así la Escritura, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice la Escritura. Y yo le amaré, dice, y me manifestaré a él. Bien, para poder comprender un poquito más este asunto de la obediencia, ¿sí?, he traído una ilustración para que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere a través de nuestra obediencia, qué es lo que Dios demanda a través de nuestra obediencia. Dice así esta ilustración, esta metáfora. ¿Sí? Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la piedra, la fría piedra, con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado, sintiendo que todos
tus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente del hombre. Ese comentario que es aquí es algo relacionado cuando dice la Escritura que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, los pensamientos que llegan a nuestra mente, no siempre van a venir de Dios. En algunas ocasiones, Satanás va a poner dardos también en la mente. Por eso dice el versículo que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Bien. Dice, Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente del hombre y le dijo, has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Eso es lo que sucede cuando viene el enemigo a sembrar pensamientos a nuestra mente. Mete dudas, ¿sí? Mete dudas y empieza tu mente a cuestionar si lo que estás haciendo está bien, para qué ha servido todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Todos tus esfuerzos de repente pareciera que son en vano, pareciera que nada cambia, que todo está igual, ¿sí? Que no hay ningún propósito para lo que estás haciendo. El hombre pensó en poner en práctica esto, ¿sí? Pensó darse por vencido. Pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Y le dijo, Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste. Pero aún así, no he podido mover la roca ni 1 milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. ¿Pero en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Esta ilustración o esta metáfora nos hace ver cómo en ocasiones nosotros pudiéramos llegar a cansarnos de hacer el bien, como dice la Escritura. La Escritura dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo llegará. Mas, sin embargo, eso quiere decir que el hombre se puede cansar también. Se puede cansar de hacer lo bueno. Se puede cansar de obedecer a Dios. Se puede cansar, ¿sí?, de hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que puede suceder. Mas, sin embargo, Dios está cuidando de nosotros. Dice la Biblia que no duerme el que cuida el remanente. Realmente Dios está cuidando de nosotros en todo tiempo. Y cuando más necesitado estás, cuando más fracasado te puedes sentir, cuando más puedes pensar que todo lo que haces es en vano, tú puedes elevar una oración a Dios y Dios te va a contestar también. Dios te va a decir, aquí estoy contigo, ¿sí? Y muchas veces te va a hacer ver por qué permitió o por qué te pidió que hicieras tal cosa o obedecieras en esto o en aquello. Ahí va a estar Dios. Bien. Vamos a pasar a las preguntas que te hacía al iniciar esta enseñanza. La primera pregunta que hice es, ¿por qué es necesaria nuestra obediencia? La obediencia es el elemento fundamental en la fe.
y el elemento fundamental en la relación con Dios. La victoria más grande en la historia de la humanidad, ¿sí?, ha sido la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La resurrección, por supuesto, también. La muerte vino por causa de la desobediencia de Jesús. La muerte vino por causa a la obediencia de Jesús. Realmente la Escritura dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia a Cristo le costó la muerte. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? El ser obediente no te va a traer el halago o el aplauso de las personas, ¿sí? Te va a traer enemigos, te va a traer cuestiones fuertes, el querer ser obediente. A Cristo le costó la muerte, ¿sí? A Jesús el obedecer le costó la muerte. Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia, definitivamente. Aunque la Biblia habla de muchos hombres que fueron obedientes. Habla de Abraham, habla de Lot, habla de Moisés, habla de José, ¿sí? Habla del apóstol Pablo, de los discípulos de Jesús, ¿sí? Esos hombres fueron obedientes a Dios. Hicieron lo que Dios, respondieron al llamado de Dios, ¿sí? Dios es la autoridad más importante que existe en el universo. Él es el dueño de todas las cosas y Señor de todas las cosas. Dios establece lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces, si me quiero llevar bien con Dios, tengo que ser obediente. Yo no puedo querer tener una relación con Dios y no querer obedecer. Esa es la primera respuesta a la pregunta ¿por qué es necesario ser obediente? Porque yo no puedo esperar una relación con Dios siendo desobediente. Es necesario ser obediente para poder tener una relación con Dios. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Es necesario obedecer para ser salvo? ¿Sí? ¿Tengo que obedecer para poder llegar a la salvación? Esa es una muy buena pregunta, porque existen dos extremos, ¿sí? Quienes piensan que tienes que obedecer para agradar a Dios y poder ser salvo. Y hay el otro extremo, quienes piensan que la salvación solamente es a través de Cristo y ya no importa lo que yo haga, ¿sí? Que ya Cristo hizo todo por mí y entonces, pues yo ya no me tengo que preocupar por nada. Esos son dos extremos que hoy vamos a ver, ¿sí? Primero que nada, para poder obedecer a Dios es necesario amarle, ¿sí? Una persona que pretende obedecer a Dios sin ser salvo, sin entender lo que Cristo hizo por él en la cruz, sin entender lo que es el arrepentimiento, es muy difícil que esa persona pueda permanecer obedeciendo. Te voy a poner una ilustración. Imagínate a un par de novios, ¿sí? Un par de novios. ¿Qué hacen los novios? ¿Sí? Se escriben cartas. Bueno, eso era en mi época, creo que eran de cartas. Pero bueno, se mandan flores, se dicen cosas bonitas, ¿sí? Eso es lo que hace una relación de noviazgo. Mas, sin embargo, imagínate que el novio llegara a la casa de la novia con una bolsa negra llena de ropa sucia, decirle, ten, lávamela. ¿Qué crees que le va a decir la novia? No, estás loco, sácate por ahí, ¿sí? Lávatela tú. Yo no soy tu sirvienta, yo no soy tu esclava, ¿sí? ¿Verdad que eso no hace un novio? ¿Verdad que un novio no va y le lleva a la novia, ten, aquí está la bolsa de ropa sucia para que me la laves? ¿O verdad que la novia no agarra y le dice al novio, oye, ¿sabes qué? Necesito que me compres un vestido, que me compres unos zapatos, que me compres esto, que me compres aquello? No lo hace tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están empezando en una relación, ¿sí? A conocerse, a conocer qué piensan, qué piensa uno del otro, o qué planes tiene para su vida, muchas cosas, ¿sí? Así empieza nuestra relación con Dios. Así empieza
O sea, no puede ser posible que tú lo primero que tú veas es que tienes que obedecer a Dios para poder ser salvo. La salvación es un regalo, es por gracia. Definitivamente es un regalo de parte de Dios. Tú tienes que tener fe, tienes que creer y tienes que arrepentirte para poder ser salvo. Es lo que nos enseñan las Escrituras. No nos enseña que a través de nuestra obediencia nosotros vamos a ser salvos. La Escritura nos habla claramente que es a través de la obediencia de Cristo que nosotros podemos ser salvos. ¿Sí? Romanos 5:8 dice lo siguiente: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Nosotros, cuando Cristo murió, cuando Cristo viene a nuestras vidas, ¿sí?, éramos pecadores, definitivamente. Segunda de Tesalonicenses 2:16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. ¿Sí? No lo merecíamos. ¿Quién de aquí merecía la salvación? ¿Quién de aquí merecía que Dios lo perdonara? Nadie. ¿Quién de aquí merecía que Jesús viniera a morir por ti? Nadie. Pero Dios lo quiso hacer. Dios quiso enviar a su Hijo a morir por la humanidad, a morir por todo aquel que creyera en Él, todo aquel que se quisiera arrepentir. ¿Sí? Realmente es algo que no merecíamos. ¿Sí? Primera de Juan 3:1 dice: mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Para el hombre natural, las cosas de Dios son locuras, y lo dice la Escritura. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Definitivamente la salvación llega al hombre a través del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo por ti, y del arrepentimiento, y del que tú creas verdaderamente en el Evangelio, en la palabra de Dios. Así llega la salvación. Una persona puede no estar en obediencia perfecta, puede estar desobedeciendo a Dios, pero si él se arrepiente, si él le pide perdón a Dios, si él cree que verdaderamente Jesús murió por él, resucitó, y que su palabra es verdadera, y la atesora y la abraza, él puede estar en salvación. ¿Sí? Así es como funciona la salvación. Dios manifestó su amor al enviar a su Hijo Jesús a la tierra, y es necesario creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos. La siguiente pregunta: si ya soy salvo, ¿me es necesario obedecer? Ese es el otro extremo que les comentaba. ¿Qué pasa con muchas personas? Muchas personas dicen: bueno, ya Cristo murió por mí, murió por mis pecados, realmente yo soy justificado por lo que Cristo hizo y no por lo que yo haga. Así que lo que yo haga, pues sale sobrando, no sirve de nada. Ese es el otro extremo, y es una gran mentira también. ¿Sí? Es una mentira, ¿por qué? Porque la obediencia es un elemento fundamental en la fe. No puedes decir que tienes fe si no eres obediente. Ahí está el contraste. Tú no puedes decir: ya creí en Jesús, ya me arrepentí, pero no quiero obedecer. No es lógico y no es lo que las Escrituras nos enseñan. Lo normal es que una persona que tiene fe, que se arrepintió, ¿sí?, quiera obedecer a Dios. ¿Por qué? Por gratitud. ¿Sí? Quiera servir a Dios. ¿Por qué? Por gratitud, por lo que Cristo hizo. Si ha entendido realmente todo lo que Cristo hizo por él, está agradecido. Hay un corazón lleno de gratitud. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo, por ejemplo? ¿Sí? Cuando Jesús le dijo que ese día había llegado la salvación a su casa, ¿qué hizo Zaqueo? Dice: voy a devolver 4 veces a aquel que le tomé prestado, a aquel que le robé. ¿Sí? Y voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. ¿Jesús se lo pidió? ¿Jesús le demandó que hiciera eso? ¿Verdad que no? Pero él entendía
que si realmente, ¿sí?, estaba agradecido con lo que Dios había hecho en ese día en su casa, y quiso corresponder a ese amor de Cristo, haciendo su voluntad, haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Y ese es realmente lo que hace todo aquel que ha sido nacido de nuevo. ¿Sí? Nacido de nuevo. Definitivamente, una persona que no ha nacido de nuevo no va a poder obedecer. No va a poder obedecer a Dios. Va a obedecer en algunas cosas. En algunos mandamientos sí, en otros no. En los que les acomode bien y en los que no le acomode bien, va a preferir no hacerlo. O evadirlos o justificarse él mismo. ¿Sí? Definitivamente tiene que llegar la salvación al hombre para que esta persona realmente pueda nacer de nuevo y pueda obedecer. Y no solamente porque entienda que es un mandamiento, sino por gratitud. Señor Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no le son gravosos, dice. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de amor hacia Cristo, por lo que Cristo hizo por él. Para él no es una carga obedecer a Dios. Para él es agradable obedecer a Dios. Obedece a Dios guardando sus mandamientos y no le son gravosos, no le son carga, al contrario, se deleita en obedecerlo. En eso está su deleite. Definitivamente, la obediencia está muy relacionada con la fe. Si tú vas a un médico, ¿sí?, porque estás enfermo, tú tienes fe en que ese médico te puede sanar, ¿sí? Tú vas con el médico, tú le explicas tu problema, tú le explicas tu enfermedad, qué es lo que sientes, si tienes temperatura, si te duele la cabeza, si te duele el estómago, todo lo que sientes. Tienes mareos, náuseas, no sé, todo lo que tienes tú. El médico te evalúa y dice: bueno, ¿sabe qué? Le voy a hacer una receta y le voy a dar este tratamiento, se va a tomar estas pastillas cada 8 horas, una en la mañana, otra en la noche, le da las indicaciones por 7 días, ¿sí? Le da todas las indicaciones que necesita para su tratamiento. ¿Usted tenía fe en el doctor? Sí, sí tenía fe, porque fue a verlo y creía que lo podía sanar. Pero si usted regresa a su casa, ¿sí?, va a la farmacia, compra los medicamentos, lleva los medicamentos a su casa, su receta, pone los medicamentos en su mesa, y resulta que el otro día que le toca tomar sus medicamentos, usted dice: no creo que sea tanto, yo creo que puedo sanar sin tomar tanta medicina. Y usted deja el medicamento ahí, usted ya no obedeció las indicaciones del doctor. ¿Tuvo fe? Sí, porque fue a ver al médico. Es ahí cuando la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Sí? Realmente la persona puede sí tener fe, pero ¿cuál va a ser la evidencia de esa fe? El obedecer. ¿Sí? El enfermo, este caso que les pongo, este ejemplo que les pongo, estaba enfermo y tuvo fe en ir a ver al doctor, pero ya no obedeció las indicaciones. ¿Falló el doctor? No. Falló el paciente. No siguió el tratamiento que le dieron. No obedeció las indicaciones. Es ahí el problema de muchos que hoy, ¿sí?, quieren ser cristianos o se llaman cristianos o pretenden ser cristianos, ¿sí? No quieren seguir las indicaciones. ¿Y esas indicaciones quién las da? Pues las da Jesús en su palabra. Entonces, muchos nos podemos decir cristianos, pero muchos ni siquiera leemos la Biblia. Entonces, ¿cómo saber lo que Dios pide de mí si yo no leo la Biblia, por ejemplo? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios si yo no estudio la Biblia? Solamente me dejo llevar por lo que veo, por lo que escucho, por lo que pienso, pero ya te decía hace rato, puede haber pensamientos que ni siquiera vienen de parte de Dios y tú los quieres que vienen de parte de Dios. Ni siquiera lo llevas a la oración, ni siquiera lo llevas a la palabra de Dios. El diablo usa muchas cosas para engañar. Imagínate, te pongo otro ejemplo, que un esposo toda la semana le es fiel a su esposa, pero resulta que el sábado no. ¿Sí? De lunes a viernes y el domingo le es fiel a su esposa.
pero el sábado no le es fiel. ¿Será obediente o será fiel a su esposa? ¿Sí? No, le es infiel. ¿Sí? Ser fiel o ser infiel es una condición. Ser obediente también. ¿Sí? Ser obediente también es una condición. Tú no puedes decir, bueno, yo hoy voy a obedecer, pero mañana no, porque tengo que ir con unos amigos allá y luego hay cervezas, hay trago, hay fiesta, hay baile. No, pues ya mañana, que Dios me perdone, pero no. Yo creo que no, mañana no se va a poder. Hoy sí. ¿Sí? O a lo mejor el domingo sí puedo, porque el domingo voy a la iglesia y el domingo pues están los hermanos y es un día tranquilo. Pero en la semana no, en la semana me cuesta mucho trabajo. Mis compañeros de trabajo, mis amistades, mis amigos. No puedo. Por más que quiera, no puedo. Estás siendo infiel a Dios. No estás obedeciendo. ¿Sí? La obediencia es una condición. Es algo que tú tienes que tener clavado en el corazón día tras día. ¿Sí? Dice la Escritura en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La obediencia hace que tú puedas tener una relación personal e íntima con Dios. ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Obedece. ¿Sientes que Dios no está contigo, que Dios no te escucha? Muy probablemente no estés obedeciendo lo que Dios te está pidiendo. Porque cuando una persona obedece, hay una promesa que el Padre y el Hijo, ¿sí?, se manifestarán a él, vendrán a ser morada en él, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se complace en la obediencia. Mas sin embargo, el que no le ama no guarda sus palabras, porque no le conoce. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Es la obediencia un don de Dios? Esta es la cuarta pregunta ya. ¿Es la obediencia un don de Dios? Esa pregunta es bastante interesante, porque muchas personas dicen esa frase tan conocida de que Dios conoce mi corazón. ¿Sí? Entonces, como Dios conoce su corazón, están esperando a que un ángel baje y le diga: mira, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que obedecer en esto para poder hacerlo. Mas sin embargo, vamos a ver que es un don. ¿Sí? La gente está esperando como ese don de obediencia para, bueno, ahora sí voy a poder obedecer porque ya Dios me dio el don de la obediencia, casi. El don es un regalo gratuito. Hay dones de profetizar, de sanar enfermos, de ser maestros, de servicio. Hay muchos dones. ¿Sí? Es un regalo. La obediencia no llega un día que estás orando, ayunando y clamando a Dios y viene un espíritu de obediencia y te cae encima. La obediencia no es un don. No es así. Si tú tienes esa idea, ¿sí?, quítatela. No es así. La obediencia no es un don. La obediencia es una actitud, es una decisión personal. ¿Sí? Dios aprecia aquellas cosas que están limitadas a nuestra decisión. Ser obedientes es una decisión personal.
Por eso Dios respeta tanto la obediencia. Jesús dijo, el que quiera ser el discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y siga. ¿Sí? La obediencia es algo que tienes que estar dispuesto a hacer cada día. Cada día. No quiere decir que porque ya hoy fui obediente, mañana también voy a ser obediente. No. Tenemos luchas espirituales. El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Vas a tener luchas diarias, ¿sí? En donde tu mente y tu cuerpo se quieren rebelar a obedecer a Dios. Pero ahí está el espíritu. Ahí está la Biblia y está la oración, en donde tú te vas a fortalecer para ser obedientes. Eso es diferente. Dios te va a ayudar para ser obediente. Eso sí va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ama la obediencia. Sí. Dios ama la obediencia. Entonces, Dios te va a ayudar. Tú le vas a pedir y Dios te va a ayudar, pero debe haber en ti una disposición de querer obedecer. Porque de nada sirve que con tu labio le digas, Señor, ayúdame a obedecer, pero en tu corazón estás guardando las cosas que sabes que no le agradan a Dios y que no quieres soltar. Muchos están esperando que Dios haga algo para poder obedecerle. Y muchas veces Dios en su misericordia sí hace cosas. A veces, cuando no estás obedeciendo, Dios te manda problemas, Dios te manda situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Y en el amor de Dios y en su misericordia, quiere que tú reacciones. Quiere que tú no sigas en ese estado de desobediencia. Y muchas veces permite muchas cosas a tu alrededor, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo. ¿Sí? Permite muchas cosas para que tú reacciones y para que tú te des cuenta que está mal lo que estás haciendo. Que no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? En muchas ocasiones a los cristianos nos sucede esto. Porque Dios nos ama. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura. Y menos uno de sus hijos. Y Dios permite muchas situaciones para que tú te arrepientas. ¿Sí? Hay algo que decía el hermano Guillermo hace un tiempo, que decía que el cristiano tiene que ir con la cruz a un lado siempre. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es un evento aislado de decir un día ya me arrepentí y ya no tengo que volver a arrepentirme. El arrepentimiento, como la obediencia, es una condición. Tú vas a vivir siempre entendiendo que en cualquier momento vas a tener que arrepentirte nuevamente, pedirle perdón a Dios, y vas a tener que tener muy presente a Cristo Jesús, que murió por tus pecados, para poder ir a Él con libertad, a pedir perdón, a humillarte, ¿sí? Y para que Cristo te restaure nuevamente. ¿Verdad? Haces cosas y no te va bien, no te sientes bien. Es muy probable que esto suceda si tú estás viviendo una vida independiente a la que Dios quiere. La obediencia supone dependencia de Dios. Cuando tú obedeces, tú estás dependiendo de Dios. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los mansos y humildes. ¿Sí? Porque ellos heredarán el reino de Dios. Los mansos y humildes son todos aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Sobre cualquier circunstancia. ¿Sí? Sobre cualquier problema. No se limitan a lo que el hombre le quiera impedir. Ellos obedecen a Dios primero antes que a los hombres. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de la obediencia? Porque también, obviamente, al obedecer, hay beneficios para ti.
Hay beneficios para tu vida, hay beneficios para tu familia. Dice Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Guarda mis mandamientos, dice, porque se alargarán tus días y años de vida y paz se aumentarán. ¿Te acuerdas del rey Ezequías? No sé si has leído esa historia, está muy hermosa. Cuando llega un profeta y le dice que arregle su casa porque va a morir. Y dice la escritura que este rey fue y se humilló a Dios y le empezó a suplicar que tuviera misericordia de él, que considerara que él había sido un hombre obediente a él. ¿Sí? Y dice la escritura también que iba saliendo el profeta de su casa, de su palacio, ¿sí? Y que oyó la voz de Dios y le dijo: regrésate y dile que le voy a dar otros 15 años más de vida. ¿Quién ha leído esa historia? Bien, qué bueno, porque así me creen. Hay que leer la Biblia. Realmente la obediencia trae beneficios a la vida del hombre. Trae beneficios a la vida del hombre. El obedecer a la palabra de Dios nos convierte en hombres sabios, ¿sí? Nos hace personas sabias. No es lo mismo a que tú tomes decisiones en base a tu razonamiento, a que tomes decisiones en base a lo que la palabra de Dios te enseña. Dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Todas nuestras decisiones deberían estar influenciadas por su palabra. Muchos males actuales de la sociedad se deben a que no obedecieron su palabra. Muchos. La sociedad se ha distorsionado completamente porque se ha olvidado de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. No se trata nada más de que con los labios mencionarlo, ¿sí? Porque ahí tienes la nación de Estados Unidos, una nación que sacó la Biblia de sus escuelas, ¿sí? Sacó las Biblias de sus escuelas y hoy se están matando. Hoy están matando a los adolescentes, a los niños en las escuelas, ¿sí? Sacó la Biblia de las escuelas. Y mira cómo está hoy esa nación, ¿sí? Que llegaron siendo cristianos, fundaron esa nación cristianos, ¿sí? Que la Biblia era el fundamento de esa nación, ¿sí? Y hoy mírala cómo está. ¿Por qué? Porque se olvidan de obedecer la palabra de Dios. Algunos ejemplos de lo que pasa cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Dice: muchos viven endeudados pagando préstamos que no hicieron por el hecho de ser fiadores. Ahora están encadenados ignorando así su palabra. O sea, muchos salen fiadores de otras personas. Nos busca hoy: ¿sabes qué? Voy a hacer un préstamo, por favor, dame tu firma, sé mi fiador. Y la persona, pues muchas veces accede por pena, porque es una amistad, lo que tú quieras, ¿sí? Y accede, y de repente la otra persona no pagó, y la otra pobre persona se está tronando los dedos porque a él le están cobrando porque fue el fiador. Fíjate lo que dice la palabra, Proverbios 6, 1 y 2. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La Biblia te lo advierte, ¿sí? Mas sin embargo, muchos reaccionan ya cuando está el problema. ¿Por qué? Porque nunca leyeron estos versículos. Nunca entendieron que no es bueno, ¿sí? Otro ejemplo, muchos hogares destruidos, ¿sí? Y aún
las mismas personas infieles sufren las consecuencias del adulterio por no obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 5, 3 y 4. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Eso es lo que hace el adulterio. ¿Sí? La mujer destila miel, dice, pero su fin es amargo como el ajenjo. ¿Cuántas personas no terminan con un hogar destruido siendo infelices completamente para toda la vida? Nunca son felices. ¿Por qué? Porque basó a lo mejor su felicidad en tener muchas mujeres y al final se dio cuenta que eso no era la felicidad. ¿Sí? Porque realmente fuimos creados para adorar a Dios y para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. No para darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Eso es muerte, dice la Escritura. ¿Sí? Eso es muerte. Lo que realmente nos da vida, vida interior, ¿sí? Vida espiritual, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente da vida. Lo demás son solamente placeres pasajeros que al final, cuando ves que las cosas no son como tú pensabas, como tú te imaginabas, como el mundo te hacía creer que eran cosas vanas solamente, a lo mejor ya es muy tarde para que reacciones. Otro versículo dice que la blanda respuesta quita la ira, por ejemplo. Tú eres una persona que rápidamente explotas, que rápidamente gritas, ¿sí? Pues considera este versículo. La blanda respuesta quita la ira, ¿sí? No respondas gritando, ¿sí? Si una persona está molesta, y le voy a poner un ejemplo muy práctico porque yo creo que eso nos ayuda mucho más. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿sí? A veces la esposa o a veces el esposo, ¿sí? Puede andar de mal humor, puede ser que pasó algo, no sé, ¿sí? Y fácilmente se exalta. Imagínate que el esposo se exalta. Ahora imagínate que la esposa también se exalta. ¿En qué termina eso? Termina en un pleito, ¿sí? Por eso se le la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué? Porque si la esposa es mesurada, si la esposa trata con blandas palabras de suavizar al esposo, de hacerle entender al esposo, a lo mejor el problema pasa desapercibido o no se vuelve ese problema que se iba a volver. ¿Sí? Igualmente sucede lo contrario, cuando la mujer se exalta y el hombre se tranquiliza, ¿no? A lo mejor a veces es más prudente, mejor quedarse callado, salirse, esperar un momento a que se tranquilice la otra persona para que así tú puedas hablar más tranquilo. Pero si uno sigue los consejos de la palabra, de hecho en Proverbios es un libro que da mucha sabiduría para cómo atender los asuntos. Si tú sigues los consejos de parte de Dios, verás que te va a ir bien, ¿sí? Que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque obedeces la palabra de Dios, ¿sí? Hay otro versículo que dice que el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? El avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra. Quiere decir que aquel que está siempre buscando de Dios, siempre está oyendo la voz de Dios, sabe poder ver venir los problemas y los evita antes de que lleguen esos problemas, ¿sí? Dice, mas el necio los recibe, dice. El que no es prudente, el que no busca sabiduría de parte de Dios, ese le pasa de todo. ¿Por qué? Porque quiere actuar conforme a sus propios pensamientos y a sus propios conceptos de la vida. Entonces siempre le pasa algo. Mas el avisado siempre está atento a oír la voz de Dios. Está ahí siempre buscando la sabiduría de parte de Dios. Dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, se la pida a Dios, dice, que Él se la dará sin ningún reproche, dice la palabra. O sea, Dios quiere ayudarnos. Dios está para ayudarnos siempre. La cuestión es que nosotros nos dispongamos a obedecer la palabra de Dios. Bien. ¿Hay bendiciones en la obediencia? Por supuesto que sí. Una persona que obedece acarrea bendiciones forzosamente. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14.
Dice, acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a sus enemigos que se levanten contra ti, porque un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Vemos entonces que hay bendiciones de parte de Dios para el que le obedece. Dios deja claro que uno de los beneficios de obedecer a Dios es la bendición. Él quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Pero tenemos que obedecer. Es necesario la obediencia. Bien. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia, que Él obedeció hasta su muerte y que obviamente Él está esperando que tú también seas obediente. Que es necesario manifestarle nuestra obediencia si verdaderamente le amamos, ¿sí? Dice la Biblia que el que le ama guarda sus mandamientos. Tú no puedes decir que amas a Dios si no guardas sus mandamientos. Por favor, sé honesto contigo mismo, reflexiona este versículo, ¿sí? Y entiende que si tú no estás obedeciendo a Dios, no le estás amando. Tú no puedes decir yo amo a Dios y hacer lo que tú quieras. No es así. No es así. ¿Y por qué te digo esto? Porque es necesario que lo hagas. Es necesario que tú reflexiones y digas, bueno, no estoy obedeciendo. Realmente no estoy amando a Dios. No estoy amando a Jesús como muchas veces lo puedo decir con mis labios tan fácilmente. Pero en mi corazón no está Dios sentado en el trono de mi corazón. Cristo no reina en mi corazón. Para mí hay otras prioridades más importantes que Cristo. Y tienes que quitarlas, porque para eso es este mensaje y para eso es esta palabra de parte de Dios para tu vida. Tienes que quitarlos y tienes que poner a Dios en primer lugar de tu vida y tienes que hacer la voluntad de Dios. Es imposible que una persona que no ha creído y se ha arrepentido de sus pecados pueda llevar una vida en obediencia a Dios. Ese es otro buen punto. Si a ti te cuesta trabajo la obediencia, si en ti no está dejar el pecado, es que porque es muy probable que tú no hayas nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú creas verdaderamente y te arrepientas de tus pecados. Y es necesario entender que solamente a través de la humillación, solamente a través de pedirle perdón a Dios, es como va a llegar una nueva vida en ti. Es como tú vas a poder empezar a ver el poder de Dios obrando en tu vida. También concluimos que a diferencia de los dones, la obediencia es una decisión personal que tú tienes que hacer, ¿sí? Tú no puedes estar esperando a que un ángel baje y te diga lo que tienes que hacer. La palabra de Dios está escrita y están los mandamientos de Dios, ahí están. Y ahí está la palabra de Dios que te quiere enseñar todo lo que tú tienes que hacer. Pero obviamente primero tienes que leerla, tienes que conocerla, ¿sí? Para saber la voluntad de Dios.
Obedecer, como veíamos ahorita al final, también trae beneficios a tu vida, para ti y para tu familia, ¿sí? Dice la Biblia que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, ¿sí? Realmente Dios acampa todo alrededor de aquel que le obedece, que le quiere agradar. Dice en 1 Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, dice la Biblia, es mejor que los sacrificios. Tú sabes que anteriormente se hacían holocaustos, ¿sí? Se llevaban los animalitos para sacrificarlos, ¿sí? Hasta que Dios dijo: no, o sea, ¿de qué me sirve que vengas y me sacrifiques cosas si tú sigues en tus pecados, si tú no te quieres arrepentir? Y agua, ¿por qué? Porque muchas personas hoy en día hacen lo mismo. Muchas personas prefieren hacer cosas que obedecer a Dios, y eso no debe ser así. Qué bueno que te ayude, que Dios te lleve a ayudar a las personas. Qué bueno que hagas el bien, pero lo primero que Dios te va a demandar es obediencia. Obediencia. Dice Hebreos 10, 6 al 9: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, dice la palabra. La obediencia. Dios se agrada en la obediencia, no en los sacrificios. De nada sirve que tú le hagas el bien a 1000 personas si en tu corazón no está la obediencia. Necesitas entender que Dios está esperando de ti tu obediencia. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento tienes que llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Eres un hombre celoso? ¿Eres una mujer celosa? Lleva tus pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Eres una persona que se angustia demasiado por las cosas? Lleva tus pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? ¿Eres una persona que se preocupa por el mañana? Lleva tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Todo llévalo a Cristo y verás cómo esa paz te inunda, empieza a inundar, la paz de Dios te empieza a inundar tu corazón y tu vida. ¿Sí? Porque estás dependiendo de Él. No estás dependiendo de ti mismo, estás dependiendo de lo que Dios quiere hacer, de la voluntad de Dios para tu vida. Termino con estos versículos. Filipenses 3, de 7 a 14. Dice el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por las excelencias del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo exalta a Cristo y dice: yo no quiero llegar por mis propias justicias, yo quiero llegar por la justicia de lo que Él hizo por mí, está diciendo el apóstol Pablo. Pero después dice: pero quiero participar de sus padecimientos, quiero hacer la voluntad de Él. O sea, amaba a Cristo con todo su corazón. Amaba a Cristo con todo su corazón. Quiero participar de lo que Él participó. Quiero hacer lo que Él hizo. ¿Sí? Realmente es algo que vemos ahí, como la fe es fundamental. Su fe estaba basada en lo que Cristo hizo por él, pero no estaba indiferente a la obra.
No estaba indiferente al llamado de Dios a su vida. Él quería participar de los padecimientos de Cristo. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, dice. Él quería morir como Cristo. Ser sacrificado como Cristo. Realmente, y el ser cristiano le costó la vida a él también. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él entendía también su situación como hombre, sus debilidades, ¿sí? Él entendía también que en cualquier momento podía fallar, ¿sí? Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, yo mismo no pretendo decirles, ya soy perfecto, ya obedezco en todo, es lo que está diciendo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Muchos se han cansado de obedecer. Muchos dicen, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Ya di todo lo que tenía que dar. ¿Sí? Ya fueron tantos años obedeciendo la palabra de Dios. Pero la obediencia no tiene caducidad, como la fe y el arrepentimiento tampoco. ¿Sí? Es algo que debe estar en tu corazón constantemente, día tras día. Día tras día debe estar en tu vida. A lo mejor tú eres como ese hombre. A lo mejor tú estás cansado ya de empujar la roca, de empujar esa piedra. A lo mejor no entiendes por qué Dios quiere que le obedezcas. ¿Sí? Te cuesta trabajo, estás batallando. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso debe de estar bien clavado en tu corazón. Debes entender que Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Dios no te pide cosas nada más por molestarte o para incomodarte. Dios tiene un propósito para tu alma. Y ese propósito es el mejor que pueda haber aquí en la tierra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amado, amada, si tú has dejado de obedecer a Dios, humíllate delante de Él. Pídele perdón, arrepiéntete con todo tu corazón. Confiesa tu pecado y apártate de Él. Empieza a vivir una vida de obediencia para que le agrades a Él. Él te está esperando. Él está esperando que tú confieses tu pecado. Él está esperando que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él. Dice la Escritura, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Realmente Él te está esperando. Él no quiere castigarte, Él quiere salvarte. Nunca dudes de su bondad, nunca dudes de su amor, nunca dudes de su misericordia, porque es inmensa, más inmensa que el mar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias, Dios, por este mensaje. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Padre, por cada alma que trajiste a este lugar. Te ruego, Señor, que ayudes a cada uno de ellos, que los bendigas, que tu palabra esté presente cada día en sus vidas. Padre, que seas tú obrando en ellos y que esta palabra, que este mensaje quede grabado en sus corazones, Señor, y los pongan por obra, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Cambia mi corazón, hazlo fiel.